Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Presta atención al siguiente aviso. ¿Estás buscando un inmueble para formar un centro educativo, agencias de aduanas, oficinas, empresas, consultorios, navieras u otro similar? Tenemos la solución para ti. Se alquila un edificio de 3 pisos con estacionamiento vehicular interno, con área de 576 metros cuadrados y con área construida total de 637 metros cuadrados. Estamos ubicados en esquina de Guardia Chalaca 802 con esquina Atahualpa 676 en el Callao. Razón del alquiler del inmueble: llámanos al 22 42 773 22 42 773. Te esperamos. El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción de la portal web Entérate con Leslie. En una edición más de nuestro programa Entérate con Leslie, que se transmite vía Zoom y en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Encuéntranos en el www.enterateconleslie.com. Hoy tenemos en el bloque internacional a un distinguido invitado, al doctor Juan Belit Granda. Él es un experto en estudios internacionales, en el derecho internacional, miembro fundador del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él vamos a tratar todo lo relacionado a la problemática de migrantes en las fronteras de Perú y Chile. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Estamos frente a una facultad discrecional del Estado si admite o no a migrantes, o estamos ante una obligación internacional que se desprende de la Convención de 1951 referida a la protección de refugiados? Vamos a conversar con el experto sobre esta materia y qué acciones diplomáticas se vienen dando al respecto para solucionar este gran problema migratorio entre Perú y Chile en nuestras fronteras. Regresamos en breve con el bloque de internacional. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y como lo hemos anunciado en la introducción del programa, estamos con el distinguido experto en estudios internacionales, un jurista reconocido en nuestro país y en América Latina, el doctor Juan Belit Granda. Muy buenas tardes, doctor Juan Belit, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy amable, muchísimas gracias. Al contrario, por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar en su programa, Leslie. Muchísimas gracias, doctor Juan Belit. El problema que queremos abordar con usted es la problemática de los inmigrantes que se encuentran en la frontera de Chile con el Perú. Chile ha endurecido su política migratoria, ha establecido que va a dictarse prisión preventiva a aquellos extranjeros que no tengan DNI o documento de identidad y que tengan pues alguna antecedente de investigación por algún delito. Y sin embargo, el flujo de movimiento de personas ahora lo tenemos en el Perú. Entonces, de primera, ¿qué opinión le merece esta situación de Chile y Perú para ir entrando a la parte más medular? Bueno, primero yo quiero acotar un hecho, y es que gran parte de esta crisis había sido anunciada por nuestras Fuerzas Armadas a comienzos del 2022, es decir, desde fines del 2021, las Fuerzas Armadas y sus servicios de inteligencia correspondiente habían hecho investigaciones y habían profundizado en el estadio que se estaba desarrollando
sobre amenazas a la seguridad del país por el aumento de la delincuencia, sobre todo en la frontera entre Perú y Chile, por el incremento desmedido de los ilegales que pasaban a nuestra frontera. En segundo lugar, hay que también anotar de que gran parte de esta crisis es una crisis que tiene algún grado de artificialidad, es decir, es una crisis no creada en el Perú, sino suscitada en Chile y trasladada al Perú. Y eso me sorprende porque Chile tenía este problema, pero ha utilizado esa situación de un poblamiento desmedido de migrantes que son gran parte venezolanos, también los hay colombianos, también en alguna medida ecuatorianos, en menor medida bolivianos y en mucho menor medida haitianos, para usarlo como mecanismo para amenazar la seguridad del Perú. Y digo esto que me asombra porque yo creía que una vez definidos los litigios que habíamos tenido con Chile por la frontera marítima y en la Corte Internacional de La Haya, el tema ya estaba finiquitado y que entonces se inauguraba un nuevo proceso de encuentros de fraternidad y de cooperación con nuestros dos países, pero Chile ha utilizado precisamente este instrumento, que es un instrumento humanitario, que nosotros no lo estamos enfrentando como una situación de crisis, pero que tiene una dimensión humanitaria, porque gran parte de los migrantes son mujeres, son ancianos y son niños. Y también creo que es una excelente oportunidad para que el Parlamento andino, porque hay de 4 países, los 4 países son andinos que están involucrados en este tema, busquen una fórmula de solución a través de este Congreso, que es un Congreso que muchas veces se le critica por tener muy bajos niveles de producción y muy bajos niveles de rendimiento de acciones efectivas para encontrar fórmulas de concreción, de cooperación y de acercamiento. Ese es un segundo tema. Pero hay un tema que es un tema muy importante, que lo hemos enfocado, pero que tenemos que buscar una solución. Ya están en conversaciones tanto los miembros de la diplomacia peruana como los miembros de la diplomacia chilena, y parece ser que se encontrarían, pero todavía no es un hecho concreto, corredores humanitarios. Se comenta también que podrían venir aviones de Venezuela, recoger a algunos de estos migrantes, llevarlos hacia Colombia y de Colombia por tierra avanzar hacia Venezuela. El problema es que se han dado en otras oportunidades situaciones más o menos parecidas a esta. Esta, sin lugar a dudas, es una crisis que por el nivel y por la cantidad de personas involucradas no tenía parangón en América Latina, pero se habían dado situaciones más o menos parecidas y aviones de empresas comerciales venezolanas recogieron también a ciudadanos venezolanos y las naves fueron embargadas porque Estados Unidos tiene un embargo contra Venezuela, un embargo de las propiedades de los venezolanos. Los venezolanos están solicitando una constancia y un respaldo de que sus naves no van a ser embargadas. Ciertamente esto ha suscitado una expectativa muy singular que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado el día de ayer y ha manifestado que está instando a las partes, especialmente a Perú y a Chile, a que busquen una solución, pero no solamente una solución diplomática,
no solamente una solución militar o policial, sino una solución humanitaria. Yo creo que muchos de las personas que están opinando, tanto en Chile como en el Perú, de que hay que tomar posiciones muy duras, hay que hacer registros mucho más cautelosos y mucho más precisos y más prolijos, están olvidando que aquí hay niños pequeños de meses de nacido, que hay ancianos que no están soportando el frío gélido que existe en la noche, como el calor tan duro que se da en las mañanas. Y esta es un abordaje que se tiene que tomar. Le digo porque han habido hasta algunos congresistas de nuestro país que han manifestado que si alguno de ellos se sale de los marcos que exige los mecanismos de seguridad, habría que dispararle. Eso es una barbaridad. Yo le preguntaría a esos señores que están manifestando que este mecanismo se puede utilizar. Sí, cuando nuestros migrantes salieron del Perú, cerca de 2 millones en la década del 80 al 90, si se fueron a Chile, si se fueron a Venezuela, si se fueron a la Argentina, si se fueron a Colombia, si se fueron a Estados Unidos, si se fueron a España, si los mismos no cumplían con los estrictos requisitos que obliga la migración de cada uno de estos países, habría que dispararles. Doctor Juan Belis Granda, del análisis tan completo que usted nos acaba de enfocar, yo quisiera hacerle un comentario y algunas preguntas medulares en este punto. Definitivamente, esto es un problema que nace en Chile, ¿no? Y Chile tiene que tener claro que cuando estamos frente a un tema de refugiados, es una obligación internacional no responder. Esto no es una facultad discrecional del Estado, que si yo quiero me da la gana, si hago las acciones las hago, esto no es un asilo diplomático de ninguno. Acá estamos frente a un tema de refugio. Y la Convención del 51 dice claramente cuáles son las obligaciones que tienen los Estados. Así es que no es que la postura tanto de Chile, pero más de Chile, porque Chile inició el problema y se lo traslada al Perú. Entonces, el país que tiene que tener, o sea, que tiene el deber ahorita de proponer soluciones más concretas, tiene que nacer de Chile, para comenzar. Porque él, como el Estado peruano, están obligados internacionalmente a dar protección internacional, ¿no?, a personas que solicitan refugio, ¿no? Entonces, y dentro de esa mirada tenemos una variedad de movimientos de personas. Vienen por un tema de refugio, vienen por un tema de un nuevo proyecto económico, una nueva vida económica, vienen ilegales, ¿no? Y también nos enfrentamos a un tema de delincuencia. La población tacneña está protestando por eso, ¿no? Y con justa razón está protestando. Pero usted ha hablado del sentido humanitario. ¿Qué acciones? Acabo de ver también algunos acuerdos de cooperación que viene siendo el Perú con el ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones para esto. Pero, ¿qué está haciendo Chile, ¿no?, sobre el tema? Entonces, y me pregunto, y se lo pregunto a usted, ¿merecería esta conducta del Estado de Chile algún tipo de protesta diplomática por parte del Perú? Hacerle ver a Chile que tan obligado está Chile como lo está Perú frente al tema de refugios. Entonces, yo le pregunto a usted, doctor Juan Belis Granda, si este tema da mérito a que nuestra Cancillería, muy independientemente de que haga un acuerdo de cooperación, pues exprese una nota diplomática sobre las obligaciones que tiene Chile, una protesta, porque esto no se puede permitir, ¿no? Entonces, yo le pregunto esto en principio para ir viendo la parte más clave de las acciones ya diplomáticas sobre el particular, doctor Belis Granda. Sí, sí, Leslie. En principio, la información que tengo es que la Cancillería peruana habría llamado al embajador de Chile
a conversar y mostrar un nivel de, por decirlo en un eufemismo, de extrañeza por el comportamiento de Entre las fuerzas comillas. policiales, Sí. exactamente, de Ujú, las fuerzas policiales y las ujú, Fuerzas Armadas ujú, chilenas, en el entendido que las investigaciones que ha hecho el Perú es que en varias oportunidades en estos días, cuando se había creado esta crisis, los miembros de esas Fuerzas Armadas les señalaban a los migrantes ujú, venezolanos o colombianos rutas para entrar al Perú de manera ilícita. Y esto a ujú, mí me hace parecer que no es otra cosa, como lo habíamos dicho desde el comienzo, que lo que quería Chile, y tal vez no Chile como Estado, pero sí algunas personas que todavía tienen en su interior esa suerte de, digamos, distanciamiento con una empatía con el Perú, buscan maneras de afectar la seguridad del Perú. Ellos deben de provocación. pensar que si vienen Ujú, algunos miembros del mundo delictivo extranjero, van a afectar la economía peruana, la vida social peruana y por lo tanto la vida política del Perú y el normal comportamiento del Perú. Nosotros tenemos que reconocer, que creo que tú lo has dicho muy claramente, ese estado de insatisfacción que tiene Tacna porque es el principal zona recipientaria de los migrantes, de que ha aumentado notablemente la delincuencia. En el Perú hay un aproximado de 1.600.000 a 1.700.000 venezolanos. Yo entiendo que la gran parte es personas de buen vivir, gran parte son personas que llevan una vida normal. Las últimas eh, encuestas que se han hecho es que ha habido un aumento de los mismos impuestos y que ese aumento se debería a que los venezolanos están pagando sus impuestos. También ellos han colaborado en llevar adelante algunas situaciones de salud con los profesionales de salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, etcétera, que están colaborando por el déficit de personal que tenía. Si nosotros pensamos, querida Leslie, que 1.700.000 venezolanos, el 5% son delincuentes, estamos hablando de casi 80 o 90.000 delincuentes. Es ujú, una cantidad exorbitante para un país cuya delincuencia también ha desbordado a la propia policía del Perú. ujú, Creo que todos nosotros tenemos experiencia cuando hemos ido en los años 80 a algunos países como Chile o como Argentina, como España. Yo recuerdo haber ido a España en esos días y la gente nos reclamaba que era característico de los peruanos asaltar en las calles con navajas, con cuchillos, ujú, etcétera, que se detenían en las carreteras, levantaban los capós, la gente se acercaba a ayudarlo, que es un comportamiento solidario de las gentes en las carreteras españolas y los asaltaba. Y por supuesto que generó una animadversión hacia los peruanos. Ciertamente esto genera xenofobia y uno encierra en una sola bolsa a todos. Y ujú. claro, yo entiendo que la gente diga todos los venezolanos hay que sacarlos, pero no es así. Esa xenofobia nosotros tenemos entonces que bajar los niveles de tensiones. Yo entiendo que en este caso se debería levantar listas, hacer lo que está haciendo Chile, también tiene que hacerlo el Perú, empadronar a las personas. Hay padres de familia con sus esposos y con sus hijos que se les puede facilitar las entradas, ver su documentación, etcétera, pero también hay algunos de ellos que tienen antecedentes delictivos. Para nadie es un secreto que la delincuencia en el Perú ha aumentado notablemente, pero no solo la delincuencia, sino la crueldad en la delincuencia.
Es decir, se están cometiendo crímenes que nosotros no conocíamos o no estaba en nuestra vida cotidiana. No se conocía gente o personajes o delincuentes que quemaban a las mujeres. Ujú. Pero por favor, esto ya llega a límites exactamente psicopáticos. Yo hasta puedo creer una cosa que lo que dice, lo que están diciendo algunos informes que he tenido, a los cuales he tenido acceso, que el señor Maduro ha realizado una operación como la que hizo Castro en los años 80, cuando invadieron más o menos 10.000 cubanos la embajada de Perú en La Habana, y finalmente salieron y se fueron a Estados Unidos, y fue los célebres Marielitos que entraban por el puerto de Mariel a Estados Unidos. Entonces Fidel Castro también abrió las cárceles y todo aquello que estaba en el mundo delincuencial se los descargó para los norteamericanos. Pero lo que he escuchado es que en el caso de Venezuela no solamente han abierto las cárceles para enviar afuera de sus fronteras no solo a los delincuentes, sino también a enfermos psiquiátricos. Por eso es que los crímenes tienen esa dimensión, una dimensión que para nosotros, reitero, era desconocida. No estoy exonerando, ni mucho menos a los peruanos, sino que el nivel de crueldad que ejercen sobre sus víctimas los extranjeros no es normal en el esquema de las Claro. plataformas delictivas peruanas. Doctor Juan Belir, eso es muy cierto lo que usted acaba de aseverar y es preocupante porque en realidad por todo el conocimiento de hechos que suceden todos los días a nivel policial, ¿no? Vemos que hay estos indicios, estos elementos constitutivos de una anomalía, ¿no? Psíquica en la conducta delictiva y eso sí es preocupante para el Perú. Pero lo otro es que también es preocupante que en el marco de tensiones, y con esto vamos a ir ya cerrando la entrevista, en el marco de tensiones políticas, de las relaciones diplomáticas entre Perú, Chile, Colombia, Venezuela, México, por el tema de Pedro Castillo, tenga que suceder esta situación, ¿no? De migrantes en las fronteras. Entonces, por un lado, vemos un acto, se podría pensar que Chile está generando actos de provocación al Perú en el marco de esta tensión diplomática y política, porque se ha visto en los foros internacionales también una postura del presidente de Chile a favor de Castillo. Eso es innegable, ahí están los registros, ¿no? Entonces, en el marco de esta tensión, le traslada al Perú una situación que ahora el Perú va a tener principalmente que resolver. Entonces, desde el punto de vista de sentido común, no es justo, ¿no? Porque Perú ha tenido puertas abiertas, ¿no? A muchos inmigrantes, ha tenido puertas abiertas, ha dado protección internacional y la sigue dando. Pero me preocupa que en el marco de estas tensiones claramente identificables ideológicamente de Chile, de Colombia, Venezuela, México, sobre el tema Castillo, ahora utilicen personas o se utilice a personas con estas características, ¿no? De que quieran ingresar a nuestro país por un tema humanitario, porque sabemos cómo está la situación en Venezuela, eso no es una novedad ni un secreto, ¿no? A estas alturas, y se tenga que presentar una situación como esta, eso sí es preocupante, ¿no? Entonces, ¿usted cree, doctor Juan Belir, que realmente lleguemos a un acuerdo de cooperación con Chile, con Colombia, Venezuela, ¿no? Sabiendo la postura ideológica y política que tienen respecto del Perú, tema Castillo? Con eso quiero cerrar la entrevista, doctor. Sí, yo creo que sí, yo creo que siempre tenemos que buscar las fórmulas de solución. Por complicado que sea el problema, por compleja que sea la crisis, sin lugar a dudas hay una fórmula de solución.
También nosotros tenemos que entender que en algunas oportunidades nuestras relaciones internacionales, sobre todo desde la presidencia de don Pedro Castillo, no siempre caminó al mejor ritmo como se hubiera deseado, y prueba de eso es que ahora tenemos que aceptarlo. Estamos sufriendo una suerte de aislamiento internacional y estamos siendo objeto de crítica de organismos internacionales. Hemos hablado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha enviado este comunicado para instar tanto a Chile como a Perú para buscar una fórmula de solución, como también el día de ayer ha enviado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas duras críticas a las manifestaciones que se dieron en los 2 primeros meses del gobierno de la señora Dina Boluarte, donde manifiesta que el Perú hizo uso excesivo de la fuerza para develar estas manifestaciones. Pero no es solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice eso, también lo ha dicho esto la Organización de las Naciones Unidas, y también lo ha dicho esto la Unión Europea. Es decir, no es gratuito de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos critica nuestra actitud. La Organización de Estados Americanos, que son las dos, uno es parte de la otra, pero por separado nos hacen críticas. Las Naciones Unidas nos hacen crítica. La Unión Europea nos hace crítica. Estamos aislados, distanciados de Chile, distanciados de Colombia, distanciados de Argentina, distanciados de México. Tenemos que hacer un armado otra vez de nuestro rompecabezas geopolítico y buscar fórmulas de acercamiento con cada uno de estos países. Ciertamente no es el mismo estado de tensión que tiene Perú con México que el que tiene Perú con Chile. Chile ha utilizado este mecanismo, pero Boris en su momento buscó también alguna fórmula de acercamiento al Perú. Situación que no se ha dado con México porque el señor Manuel López Obrador todavía se resiste a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, a pesar de que todos los países miembros le han exigido, y el señor Manuel López Obrador como el señor Petro lo que están poniendo es en riesgo la propia institucionalidad de la De la Alianza del alianza. Pacífico. ¿Y Por qué cierto, responsabilidad internacional tiene México en el hecho de no ceder la sí, presidencia pro tempore? ¿Qué tipo así de es. responsabilidad internacional? Es una responsabilidad internacional porque además está faltando a un acuerdo que ellos mismos instaron y ellos mismos firmaron, y está faltando a normas básicas del derecho internacional, porque Exacto. está poniendo en riesgo la propia Alianza del Pacífico, que podría entonces disolverse, que es un buen proyecto de integración, que sus países miembros están de acuerdo a que continúe. Es un proyecto no solamente económico, no solamente político, también lo es social, también es mejorar las condiciones de vida de Ujú. los ciudadanos de los países miembros de esta institución. El tratado prevé, ¿no? Que crea la Así es. Alianza por el Pacífico, prevé la incurrencia en una responsabilidad internacional, Así ¿no? es, Cumple así con las es, disposiciones. así es. Ya, Además, México si ya se incurre que está, eso es punitivo, claro, México ya está en curso en la ya responsabilidad está incurso, internacional. Ya está, exactamente. ya, Mire, ya cometió claro, un acto ilícito, ¿no? claro, Un hecho mire, ilícito, porque ha violado el tratado. Pero, ¿cuál es la consecuencia de, ya, está bien, México en estos momentos es responsable? ¿Qué se le hace a México? bueno, ¿Qué va a eso es recaer en una, México? eso es un acuerdo que tendrían que tomar los otros países. Muy Los bien. otros países tendrían que tomar un acuerdo. Los otros países, en la reunión que ha habido aquí en el Perú Sí, hace claro, la semana relativamente pocos pasada. días, donde habló el delegado, no el delegado, pero sí el presidente Uribe de México, perdón, de Colombia, donde habló el expresidente Calderón Ujú. de México, mostraron su empatía con el gobierno del Perú.
todos manifestaron además que lo que está haciendo Manuel López Obrador era, y discúlpenme el término, una rabieta geriátrica. Yo creo eso, es una rabieta geriátrica porque las cosas no le salieron como él pensaba, Sí. pero él las pensó mal, no la armó bien, porque yo no puedo tener una rabieta de viejo, puesto porque no me salen las cosas, y es que alguien, mi asesor, tiene que decirme, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo no está bien, Ah, entonces no van a salir así las cosas. Un presidente tiene que ser consciente de eso. mm, Un presidente tiene que tener también rutas claras para salir adelante mm. y en estos entrampamientos buscar fórmulas de solución. Perú Lo ya, que ha ya hecho empezó, ¿no? O sea, Perú ya asumió que es, el Perú ya ha asumido de lo ha facto asumido con de el facto. respaldo de los demás países. Ajá, lo ha Y asumido de eso facto. No le quedaba otra. no le quedaba otra y además lo ha asumido en un ejercicio del derecho internacional. Ujú, ujú. Volviendo a nuestro tema, esta situación de distanciamiento que hay con los otros países que tenemos, y yo creo que el Perú, lo dijimos en tu canal desde hace mucho tiempo, el Ujú. Perú debe enviar delegaciones con políticos, con expertos, diplomáticos, etcétera, a cada uno de estos países y explicarles cuál es la realidad y en qué contexto se dio la salida del señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo exhibió un poder que no tenía, intentó un golpe que es una cosa hasta caricaturesca, dio un golpe sin tener ningún respaldo y el golpe duró lo que él terminó de cerrar su carpeta, cerrar sus papeles, subirse a un carro y lo metieron preso. De que ha habido algunos errores que son errores o fallas procesales porque no debieron haberlo metido preso, a él debieron haberlo llevado al Congreso para que haga sus descargos, tampoco no podían llevarlo preso como se lleva a un delincuente de la calle. Pero bueno, ese fue un error procesal que se podrá corregir después en el momento que se abra la causa. Gracias, doctor Juan Belí, por habernos tratado el tema de la problemática de migrantes en nuestras fronteras y terminamos hablando de la Alianza del Pacífico con usted. Se abre toda una variedad. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista, nos ganó el tiempo. Le agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Leslie. Mucha suerte. Muy amable. Gracias.